Hola, muy buenas. Confieso que en un principio hoy queríamos hablar del que será nuevo presidente de Chile, de Gabriel Boric, pero dejadme que lo haga la semana que viene, porque la situación en relación a Ucrania merece que esta semana le dediquemos un par de episodios, el de hoy desde el punto de vista de las relaciones internacionales y el de mañana desde el punto de vista económico. Hoy en Simple Política, ¿por qué nadie cede en la crisis de Ucrania? Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. ¿Y de qué va el episodio de hoy? Pues sí, por un lado, entender lo que está sucediendo en estos momentos alrededor de Ucrania, y digo alrededor de Ucrania como algo metafórico, porque en realidad existen movimientos de tropas en la frontera de Rusia con Ucrania, pero la tensión no está tanto ahí, sino en las relaciones y mensajes que se cruzan Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea. Y sí, en medio de todo está un país como Ucrania que sería la víctima real y más perjudicada si esto se va de madre y acaba en guerra. Precisamente de guerra y de la tensión que cuando vemos los medios nos hace pensar que estamos condenados a ella es de lo que queremos hablar. Quiero que al hablar de las razones de unos y otros, de lo que piden o esperan unos y otros, acabemos comprendiendo que, mirado fríamente, aquí está la clave un poco del tema, ¿no? Mirado fríamente, a nadie le interesa ahora mismo una guerra. Es más, para añadir argumentos a esto, en el episodio de mañana os explicaré las consecuencias económicas que podría tener ya no una guerra, sino el simple hecho de seguir incrementando aún más la tensión. Y claro, si fríamente digo que nadie está interesado en una guerra, queda la pregunta con la que abríamos el episodio. ¿Por qué no se rebaja la tensión y vuelven las aguas a su cauce? Yendo un poquito al principio del conflicto, ¿no? La tensión en Ucrania se vive desde hace muchos años. Por ponerle fecha hablaremos de 2014, marzo de 2014, cuando Rusia se anexiona Crimea y el gobierno ucraniano, vamos a decirlo así, pierde el control de las regiones del este como el Donbass, que reclama una mayor autonomía debido... ¿Qué es lo que pasó? ¿No? ¿Cuál fue la chispa? Que nuevo gobierno en Ucrania con nuevas intenciones, en este caso de intensificar relaciones con la Unión Europea. Intensificar relaciones con la Unión Europea era visto por esa parte del este de Ucrania más rusófila, bueno, pues era vista como alejarse de Rusia, cosa que lleva también a la intención de Ucrania de acercarse a la OTAN, la organización militar que, digamos, sirve de paraguas, de protección ante posibles injerencias extranjeras, véase la Rusia de Putin. Pero Ucrania no forma parte de la OTAN, lo que le impide, a día de hoy, pedir esa ayuda, ¿no?, que se puede pedir entre los miembros de la OTAN. Por ejemplo, no lo pudo hacer en la anexión rusa de Crimea. Y aquí es donde se encuentra el principal escollo. Para Vladimir Putin, que Ucrania entre en la OTAN, significa que los países aliados, que es así como se llaman a todos aquellos que están dentro de la OTAN, podrían intercambiar inteligencia y armamento con Ucrania, así como poner bases militares en territorio ucraniano. Y territorio ucraniano también se considera la zona del este mucho más cercana a la frontera con Rusia. Según medios rusos, Vladimir Putin hace 3 semanas, cuando se reunió con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, bueno, hace más de 3 semanas, hace mes y algo, instó al presidente de los Estados Unidos, a Joe Biden, a cumplir lo que ya se prometió en 1999 y 2004, cuando desde la OTAN, la propia OTAN, se comprometió a no incorporar a su organización ni a Ucrania ni a Georgia. ¿Por qué? Básicamente para que Rusia no se sintiese aún más amenazada, ¿no? Aquí es donde está el tema. Una de las primeras propuestas de Putin es que él garantiza estabilidad. Él frena los movimientos de tropas en la frontera si le dan garantías de que Ucrania no entra en la OTAN. Putin lo que argumenta es que no se sentirá tan amenazado y que por lo tanto no necesitará un gran despliegue militar. Por otro lado, lo que busca Putin es un reconocimiento de facto de Crimea como territorio ruso y también de la zona oriental, Donetsk, Donbass, o como mínimo que se cumplan aquellas promesas que ha habido desde 2014, especialmente los acuerdos de Minsk de 2015, en los cuales la comunidad internacional era testigo de un compromiso por parte de Ucrania de dar más autonomía
obviamente de hacerlo por ley, de otorgar más autonomía a las regiones del este, Donbass y Donetsk. A cambio, por decirlo así, de no liarla más, se busca el reconocimiento de estos territorios, pero sobre todo el argumento de Vladimir Putin, el argumento de Rusia, es que se siente totalmente amenazada porque la OTAN ya tiene a los países bálticos, ya tiene a buena parte de países del centro y el este de Europa. Y por tanto, esas bases militares, ese acercamiento por parte de Occidente es palpable, y Rusia lo que argumenta es que no puede ser que Ucrania entre en la OTAN para tener ya, bueno, pues ya el kit completo, ¿no?, de amenazas por todos lados, como mínimo por la parte de la Unión Europea. De estas exigencias, de esto de comprometerse a que Ucrania no entre en la OTAN, Joe Biden no quiere saber nada, no quiere ceder ante Putin. El pasado jueves Estados Unidos respondía oficialmente a las exigencias de Rusia y le decía que no se frenará la expansión de la OTAN, que seguirá su curso. Repetimos, Ucrania ahora mismo no está en la OTAN, ahora mismo solo hablamos de intenciones, negociaciones, pero no está en la OTAN. Acompañando esta respuesta de Estados Unidos tenemos a Jens Stoltenberg. ¿Quién es Jens Stoltenberg? Es el secretario general de la OTAN, que también ese jueves anunciaba en rueda de prensa que, bueno, pues que a Moscú, el único mensaje a Moscú era que la OTAN no va a quedar condicionada por las exigencias de Rusia, no se va a limitar la expansión ni la actuación de la OTAN. Lo más irónico de este tema es que hace escasamente 2 años el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo literalmente que la OTAN estaba en fase de muerte cerebral, dando a entender que no tenía demasiado sentido en la actualidad dicha organización. Como aseguran desde Político, ya sabéis, ese prestigioso medio digital que da noticias de toda Europa y que muchas veces os hemos recomendado, os hemos enlazado algún artículo. Bueno, pues había un artículo de opinión esta semana pasada que decía que ha sido mérito de Vladimir Putin haber despertado a esta OTAN de esta muerte cerebral. Y ojo que a perro flaco todos son pulgas, porque de esta muerte cerebral a llamar la atención de países que no están dentro. Si no, fijaos en lo que decía la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, en una entrevista al País hace muy pocos días, cuando decía que ahora mismo la adhesión a la OTAN no está en su agenda. Finlandia no tiene prioridad ahora mismo, o una de sus prioridades no es entrar en la OTAN, pero es una posibilidad futura. Lo decía literalmente así, es una posibilidad futura. ¿Por qué? Porque Finlandia, recordemos que también es un país que, además Fran nos lo ha comentado en algún episodio de viernes, tiene un pasado turbulento, digámoslo así, tormentoso con Rusia, y por tanto puede que Finlandia, mucho más desarrollada económicamente, etcétera, etcétera, que Ucrania, pueda acabar viendo, como dice Sanna Marin, con buenos ojos entrar en una OTAN que, decimos, hace 2 años para Emmanuel Macron estaba muerta. Por un lado, Rusia puede seguir argumentando, eso sí, su papel de víctima, ya que si hasta Finlandia se está pensando entrar en la OTAN, es más plausible que escuchemos a Putin diciendo que su país aún va a estar más rodeado de amenazas, si entendemos la OTAN como una amenaza directa, como lo entiende Putin. Por la parte europea solo le quedaría Bielorrusia, la que domina desde que Lukashenko tuviese que hacer frente a las revueltas de 2020 tras su victoria más que dudosa en las presidenciales. Decimos que domina, es un país independiente Bielorrusia, pero lo domina desde que tuvo que Lukashenko echar mano, ¿no?, de su aliado Vladimir Putin, y poco más. Tiene fuerte apoyo interno, pero también porque la oposición poco puede decir. Y eso sí, algo valioso que tiene, y que es un arma casi mejor que un tanque, es la energía, de la que hablaremos mañana, pero que le da una posición de fuerza muy grande. Energía, me refiero al gas, al petróleo, etc. Pero más allá de la energía, ¿qué es lo que hace que siga creciendo la tensión? Porque por un lado, a los países occidentales no les interesa meterse en una guerra. Perderían acceso al gas los europeos, sería un fuerte desgaste de consecuencias desconocidas para Estados Unidos. Es como si la Guerra Fría no les hubiese enseñado nada, ¿no? Bien. Por la parte de Rusia sí tendría el gas como arma, pero tendría más de medio mundo en contra y unas perspectivas de victoria, si la guerra se llevase hasta las últimas consecuencias, bastante pobres. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nadie retrocede? Pues porque nadie quiere ser el primero en retroceder. Ahora mismo la diplomacia que trabaja detrás de las cámaras, es decir, el 90% de la diplomacia,
trabaja para encontrar una salida en la que todas las partes puedan vender una cierta victoria. No estoy diciendo que todos ganen o que todos cedan por igual. Si hubiese esa posibilidad, hace días que ya no habría tensión ni los informativos abrirían, ¿vale? Bien. Por un lado, se trata de evitar la guerra directa sin ceder en las mayores demandas de Rusia, ¿no? Es decir, oye, podemos vender que hemos evitado una guerra, hemos evitado que Ucrania acabe en manos de Rusia, pero sin ceder, porque entonces, claro, te va a decir la gente, claro, pero lo has conseguido cediendo a Rusia. Bien, por el otro lado, por el lado ruso, se trata de poder vender a la población rusa que se ha parado los pies a Occidente, que la OTAN no va a entrar en Ucrania en el futuro próximo, etc. Pero claro, ¿cómo conseguir que todos queden contentos? Es, digámoslo así, la magia de la negociación y de la diplomacia. Si recordáis, un día os hablé de las estrategias de mutua destrucción asegurada, que esto se creó en la Guerra Fría, y que básicamente las dos partes enfrentadas saben que cualquier movimiento, incluso en el mejor de los casos, acaba con consecuencias negativas también para el vencedor. Es como si fuesen conscientes de ello, como en la Guerra Fría y en la famosa crisis de los misiles cubanos. La clave será estar atentos a ver el primer movimiento de desescalada. Sí, ahora todos son movimientos que en los informativos nos leen como aumenta la tensión entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Pero os voy a poner deberes, a ver quién me sabe identificar cuál será la chispa, la llave, aquello que haga efecto bola de nieve, pero de la desescalada. Y si no, hacemos una porra. A ver cuál creéis que va a ser el primer movimiento, a ver cuál creéis que va a ser el primero en dar un pasito atrás. Ya sabéis que nos lo podéis comentar en cualquiera de las plataformas donde nos escucháis, excepto Spotify, pero también podéis los de Spotify ir a iVoox, a YouTube a comentarlo. Y si no, en nuestro Twitter, @simple_política, cogéis el tweet de este episodio y pues eso, hacemos una porra. O preveemos cuál va a ser el primer movimiento y el primero en ceder, o ya establecemos que a lo mejor ya ha pasado y a lo mejor realmente creéis que ya ha habido algún movimiento para esa destensión. Como siempre, esperamos vuestros comentarios. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, agradeceros que estéis al otro lado y ya sabéis, invitaros a que compartáis este episodio en las redes sociales o allá donde queráis. Si queréis más Simple Política, pues varias opciones. La primera, esperar a nuestro próximo episodio, ya sabéis, de lunes a viernes un nuevo episodio. La segunda opción, pues que estéis atentos a nuestra página web simplepolitica.com o a nuestro Twitter @simple_política. Y la última, la más interesante de las opciones, es que os hagáis miembros, os hagáis mecenas de Simple Política para tener contenido en exclusiva. ¿Cómo te haces mecenas de Simple Política? Pues tienes dos opciones. Si nos estás escuchando a través de iVoox, te vas al botoncito que pone apoyar, y si no, tienes el enlace en la descripción de patreon.com/simplepolítica. Es así de sencillo. Te haces mecenas y disfrutas de un montón de contenido en exclusiva, no solo el que vendrá a partir de ahora, sino todo aquel que ya hemos publicado. Y nada más, simplemente deciros que paséis un feliz día y aquí estaremos en el próximo episodio. Un saludo.